Bienvenidos a nuestra meditación diaria, Alimento para el Espíritu. En Mateo capítulo 22, del verso 34 al 40, nos encontramos con una situación en la que el Señor Jesucristo fue abordado por un intérprete de la ley, el cual le pregunta cuál es el mandamiento más grande de la ley, a lo que él responde en los versos 37 y 38. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Da un mandamiento más que no imaginaban, para así resumirles la ley de la que tanto presumía la clase sacerdotal de la época y que ninguno cumplía. Prosigue Mateo 22 del 39 al 40. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El Señor Jesús expone dos mandamientos que debían cumplir, pero el poder cumplirlos no radicaba en el conocimiento racional que tenían de la ley. Debía ocurrir algo trascendental en sus vidas. Era necesario nacer de nuevo, por cuanto las palabras del Señor eran y son espíritu y vida. Ninguno que no nazca de nuevo no podría comprenderlo, porque la esencia de Jesús, siendo Dios, es espíritu. Ahora bien, el segundo mandamiento en mención tiene una connotación muy profunda, ya que éste depende esencialmente del primer y grande mandamiento. Veamos la razón. El maestro dice que debo amar al prójimo como a mí mismo. Surge entonces una pregunta: ¿de qué manera y en qué medida me estoy amando? ¿Qué patrón de medida debo aplicar para así amar a mi prójimo como el mismo Señor Jesús lo demanda? Hoy día, la psicología nos ha vendido un término muy de moda, y es la famosa autoestima. Y el problema con este término o concepto es que podemos terminar estimándonos o amándonos más que a Dios mismo y por consiguiente más que al prójimo. El punto es que el hombre no sabe amarse, ni mucho menos sabe amar al prójimo como lo demanda Jesús. Juan 12:25 nos deja al descubierto. Dice su palabra: el que ama su vida la perderá. Luego entonces se contradice el Señor: en ninguna manera. Volviendo al versículo 37 de Mateo 22, nos encontramos con que el Señor Jesús en primer lugar dice que le amemos a Él con todo nuestro ser. Pero ¿cómo le vamos a amar? ¿Esto acaso depende de un sentir o es de una decisión de nuestra voluntad? En Juan 14:21 dice el mismo Señor Jesucristo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. La parte A de este versículo implica que no es suficiente tener el conocimiento, sino guardarlo, o sea, ponerlo por obra. Dicho en otras palabras, sus mandamientos no solo me confrontan, sino que destrozan mi yo, lo anula, me lleva a renunciar a mi voluntad, a negarme a mí mismo para hacer la voluntad de Dios y comprender mi nueva identidad en Cristo. Porque también dice en Isaías 43:7: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces, en esa medida, entra en rigor y de manera determinante la parte B del verso 21 de Juan 14. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué manera más inteligente de amarnos, de guardarnos de nosotros mismos. Saber que el Padre y el Hijo nos prodigan su amor de manera única, sobrenatural, extraordinaria. Es el quien guarda, cuida, protege de manera perfecta nuestras vidas, algo que nunca podremos lograr en nuestra humanidad. Ahora podemos entonces entender cómo amar al prójimo. Cuando todo lo anterior se vuelve experimental y evidente en nuestras vidas, vamos a llevar un mensaje de amor y poder al prójimo, siendo centrados en la palabra de Dios, para que cualquiera que sea la ideología y corrientes de pensamiento que frecuentan mucho en este mundo sea deshecha. Tal vez nos traten de homofóbicos, de discriminatorios e intolerantes, pero no es más que el verdadero y puro amor de Dios. ¿Y tú estás amando en primer lugar a Dios para amar al prójimo como a ti mismo? Oremos. Padre, yo quiero darte gracias por tu palabra.
palabra que devela, oh Dios, todo lo oculto que hay en tu palabra, para comprender entonces el verdadero significado del amor. Un amor que hoy día simplemente tratan de enseñarlo de una manera distorsionada, creyendo que ese amor se puede manifestar de muchas maneras, pero solamente hay un solo patrón y forma de amar, y es tal cual como nos expones tú en tu palabra aquí en Mateo 22, Padre bendito. Gracias porque, oh Dios amado, ahora mismo podemos entender que la única manera de poder amarnos a nosotros mismos es, oh Dios de los cielos, amándote a ti, para que de la misma manera como, oh Dios de los cielos, nosotros te amemos, tú prodigas todo tu amor, guardando nuestras vidas de nuestro ego, de nuestro yo, y asimismo poder manifestar a otros como nos estamos amando a nosotros mismos. Te alabo y te bendigo, Padre de los cielos, y en el dulce nombre de Cristo Jesús te oramos con acción de gracias. Amén. Les habló Hernán Berrocal.